Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Puestos en pie, si son tan amables, Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 5. Búsquelo con paciencia. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Una gran bendición poder iniciar el día de hoy un nuevo estudio de tu palabra. Te pido que el tiempo, Señor, que acampemos en este libro, el tiempo que duremos, sea de edificación para tu pueblo, Padre. Permite que yo como predicador, Padre, pueda ser usado por ti. Tu palabra sea explicada correctamente, tu pueblo edificado, todos llamados, Señor, a la santificación, a vivir en el temor tuyo, Señor, y seguir creciendo a la estatura del único varón perfecto, que ya tenemos claro que no es el pastor, no es el líder, sino que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, después de terminar Romanos tuve serias dudas sobre qué libro dar. Lo primero que vino a mi mente fue un libro corto y pensé en Filipenses, porque Filipenses habla mucho de la iglesia, y entonces dije quizás es un libro oportuno para lo que estamos pasando como iglesia debido a la pandemia. Y bueno, pensé Romanos fue un poco largo, entonces sería bueno algo un poco corto. Y obviamente pues a esa frase de que Romanos fue largo tenemos que ponerle comillas, ¿no? Porque decía yo hoy en el discipulado que mientras tardamos 11 meses aproximadamente nosotros en Romanos, hay predicadores que lo han dado en 11 años. Entonces realmente no fue tan largo, ¿no? como otras personas lo exponen. Después de meditar un poco acerca de qué libro íbamos a dar, pues decidí que sería prudente no dar una epístola de Pablo, porque dije, bueno, estuvimos hablando mucho de Pablo en Romanos, en Filipenses vamos a estar hablando mucho de él una vez más, y pensé, ¿qué libro, después de Romanos, que dijimos que es la columna vertebral prácticamente de las doctrinas de la salvación del Nuevo Testamento, pensé, después de Romanos, ¿qué libro es de una gran importancia después de Romanos? Llegué a la conclusión de que lo ideal sería un evangelio. Dije, lo ideal es un evangelio. Y entonces me tocó escoger entre los 4 evangelios y dije, el evangelio que la iglesia considera el más cristológico y el que más se usa para que la iglesia sea formada es el evangelio de Juan. Y entonces llegué a la conclusión que deberíamos de estudiar el evangelio de Juan para aprender más sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es muy profundo en cristología, que son las doctrinas de Cristo, y en la neumatología, como le llaman en la teología, a las doctrinas del Espíritu Santo. Entonces, llegué a la conclusión que este es el libro que vamos a estudiar los siguientes meses, si el Señor así nos lo permite. Entonces, pues espero que toda esta jornada, ¿verdad?, sea de gran bendición para nosotros.
y que todo lo que veamos, hermanos, nos ayude. Nos ayude a seguir formando el carácter de Cristo en nosotros. Así que bienvenidos entonces oficialmente a la serie de Juan. Amárrese el cinturón para que no se vaya a salir del viaje. Y vamos a comenzar entonces haciendo el día de hoy más que nada nuestra introducción y viendo solamente los primeros 5 versículos, que prácticamente la introducción del libro nos va a tomar la mitad del sermón y el exégesis o el análisis de los primeros 5 versículos nos va a tomar la segunda mitad del sermón. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a hablar sobre la introducción de este importante libro, el Evangelio de Juan. Todos sabemos que en nuestras Biblias tenemos 4 evangelios. ¿Alguien se lo sabe? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una pregunta de kinder, pero aunque no lo crea, hay personas que tienen años en el evangelio y no lo saben. Los primeros 3 se conocen como evangelios sinópticos, una palabra que se usa para decir que tienen una cierta similitud y parecido, aunque también tienen muchas diferencias entre ellos que esperamos que podamos ver. El Evangelio de Juan, sin embargo, hermanos, tiene su propio nombre. No es un evangelio sinóptico, sino que se le conoce como el Evangelio juanino. Recuerdo recién convertido cuando comencé a leer las Escrituras, que el día que me convertí leí Mateo. Después de hacer mi profesión en la iglesia me regalaron una Biblia. Me fui a casa y esa noche no dormí hasta que terminé de leer Mateo. Y al otro día empecé Marcos y dije, pero es otra vez lo mismo. ¿Qué es esto? Y es que tenemos que comprender, hermano, que los evangelios no son una repetición el uno del otro, ni tampoco son una contradicción el uno del otro, sino que los evangelios se complementan. Este evangelio, hermano juanino, es muy diferente de los demás evangelios. Si tú has leído los 4 evangelios constantemente, tú sabes que cuando comienzas a leer Juan es un evangelio, es el evangelio de Jesucristo, porque evangelio hay solamente uno, el evangelio de Jesucristo, visto desde 4 perspectivas diferentes, pero tú entras en otro campo. Tú entras en un terreno que tras leer Mateo, Marcos y Lucas, no habías caminado por esos terrenos. Entras a Juan y comienzas a caminar por un camino que tú dices, espérate, o sea, vengo de leer 3 evangelios, estoy en Juan y ahora esto parece muy diferente, pareciera otros escenarios, otras cosas se me comienzan a presentar aquí. El 90% de Juan no está en los evangelios sinópticos, para que usted alcance a captar qué tan diferentes de los otros 3. El 90% de Juan es exclusivo de Juan y no está en los otros evangelios. Hay cosas, hermano, como por ejemplo las siguientes, que también Juan no registra. Cosas de los evangelios sinópticos que Juan no registra, y por eso es que está esa diferencia. Por un lado, Juan tiene un alto contenido de cosas que no están en los sinópticos, pero también Juan no escribió sobre muchas cosas que están en los sinópticos. Para los que toman lista, para los que toman notas, ponga atención a la siguiente lista. En Juan no está el nacimiento de Cristo. En Juan no está el registro de su bautismo. En Juan no está registrada su tentación, cuando Cristo fue tentado. En Juan no está registrada la transfiguración, no está registrada su agonía en Getsemaní, ni su ascensión. Escuche, Juan no contiene parábolas. No sé si ha puesto atención. Juan no contiene parábolas. No contiene discursos escatológicos, es decir, en Juan Cristo no enseñó qué viene después de esta era. No hay liberación de endemoniados, no hay sanidad de leprosos y tampoco aparece específicamente la lista de los 12 apóstoles, es decir, cuando Cristo da una lista de los nombres de sus 12 discípulos. Entonces, por un lado, vemos que todos estos temas no están en Juan, pero ahora le voy a hablar de 15 temas que son exclusivos de Juan y que no están en los 4 evangelios, en los otros 3 evangelios. Por ejemplo, la preexistencia y encarnación de Cristo es exclusiva de Juan, no está en los otros evangelios. Eso está en Juan 1 del 1 al 18. El ministerio temprano de Jesús en Judea y Samaria
no están en los otros evangelios. Eso está en Juan capítulo 2 y capítulo 3. El primer milagro de Jesús está solo en Juan. Está en Juan 2, 1 al 11. La plática de Jesús con Nicodemo es exclusiva de Juan también. Está en Juan 3, del 1 al 21. La plática de Jesús con la samaritana es exclusiva de Juan también. Está en Juan capítulo 4, versos 5 al 42. La curación del cojo en el estanque de Betesda es exclusiva de Juan también. Está en Juan capítulo 5, verso 1 al 15. La curación del ciego de nacimiento es exclusiva de Juan también. Está en Juan capítulo 9, verso 1 al 41. La presentación de Jesús como el buen pastor es exclusiva de Juan también. Está en Juan 10, 1 al 39. La resurrección de Lázaro es un tema exclusivo de Juan. Es todo el capítulo 11, 1 al 46. El lavado de pies es exclusivo de Juan también. Está en Juan 13, 1 al 15. El discurso en el aposento alto es exclusivo también de Juan. Son prácticamente varios capítulos, 13, 14, 15 y 16. Todos esos capítulos, todo ese contenido sucedió una sola noche. La noche que también el 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, donde Jesús toma la cena con sus discípulos. Esos discursos que él dio ahí son exclusivos de Juan y abarcan todos esos capítulos. La oración sacerdotal de Jesús, que es parte también del discurso del aposento alto, pero que la ponemos aparte porque es algo muy, muy importante teológicamente hablando, es exclusiva de Juan también, está en el capítulo 17. La pesca milagrosa es exclusiva de Juan, está en Juan 21 del 1 al 6. Y la restauración de Pedro y la predicción de su muerte es exclusiva también de Juan. Está en Juan 21, 15 al 19. Todos estos 15 temas que le mencioné son exclusivos de Juan y no están en los evangelios sinópticos. Este evangelio, hermanos, contiene, como les decía unos momentos, una profunda cristología. Es decir, el tema de Juan es Cristo. Y también es el evangelio que más habla del Espíritu Santo comparado con los evangelios sinópticos. Esta es la razón por la que cuando una persona se convierte, hay una razón doctrinal y teológica por qué los pastores por lo general mandan a un recién convertido a leer Juan. Porque quieren que la persona conozca más del carácter de Cristo, del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo y que tenga una relación sana entonces con Cristo, no como un profeta más, no como un ungido más, sino como Dios. Porque ese es el propósito principal del Evangelio de Juan, demostrar que Cristo, la persona de Jesucristo, es Dios en carne. Este evangelio, hermanos, no tiene contradicciones. Los evangelios no se contradicen, eso es algo que tenemos que aclarar. Hay algunos pasajes donde un evangelio dice una cosa y el otro dice una cosa que aparentemente es una contradicción, pero simplemente son complementarios. Por ejemplo, cuando en un evangelio dice que Santiago y Juan hicieron la petición a Jesús de que cuando tú estés en tu reino, uno de nosotros se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y en otro evangelio dice que fue su mamá la que hizo la petición. Y no es una contradicción. La explicación es que la hizo la mamá, pero esa petición venía realmente del corazón de los hijos. Ese era el deseo que ellos tenían también. Entonces, los 4 evangelios, hermanos, son complementarios y aunque tienen diferencias, no tienen contradicciones. Eso es algo que espero que conforme avanzamos Juan y llegamos a una cita un poco no muy clara y vayamos a los paralelos en los sinópticos, lo aclaremos y digamos, ok, esta es la explicación de por qué se pudiera entender como una contradicción si tú no eres muy docto en el tema. Ok, ahora alguien diría, ok, entonces, si son diferentes, ¿cuál de los 4 es más evangelio? ¿Cuál es menos evangelio? Los 4 relatos son el mismo evangelio. El mismo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree están en los 4 evangelios.
Pero hay un solo evangelio visto entonces desde diferente perspectiva. Los 4 evangelios abordan los temas que son cruciales para la salvación, como por ejemplo, llamar a Cristo el Hijo del Hombre, que era un título exclusivo obviamente, ¿va? Y que lo identifica como Dios. El tema de que Cristo es Mesías se trata en los 4 evangelios también. El tema de que Cristo es Dios en carne humana se trata en los 4 evangelios también. El tema de que Cristo es el Salvador del mundo se trata en los 4 evangelios. El tema de que Cristo vivió una vida perfecta se trata en los 4 evangelios. El tema de que Cristo murió en la cruz se trata en los 4 evangelios. El tema de que Jesucristo resucitó de los muertos se trata en los 4 evangelios. El tema de que Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre se trata en los 4 evangelios. Entonces, todos los temas que son el corazón del evangelio los tratan los 4 evangelios, aunque Juan tiene cosas que son exclusivas de él y otras cosas que omitió de los sinópticos. Entonces son complementarios, no excluyentes. Cada vez que usted llegue a una historia como la está contando Marcos y como la está contando Mateo, por ejemplo, una historia no excluye a la otra historia, sino que una historia incluye a la otra historia para que ambas se puedan complementar. Le voy a dar un ejemplo de esto, un ejemplo práctico de cómo diferentes declaraciones en diferentes conversaciones todas pueden ser verdad, aunque las declaraciones no sean exactamente iguales. Es un ejemplo de la vida común para que usted entienda, entonces usted aprenda a armonizar los pasajes cuando aparentemente hubiera una discrepancia entre ellos. Por ejemplo, un hermano de aquí de la iglesia que vive a cierta distancia de la iglesia, si él está hablando con una persona que vive a 60 millas, vamos a suponer, hay personas que viven bien lejos, que vienen a la iglesia, si este hermano está hablando con alguien que vive a 60 millas, le puede decir, supongamos, de 4 formas diferentes donde él vive y todas ser verdad. Por ejemplo, le puede decir al hermano que vive a 60 millas, le puede decir, yo vivo cerca de la iglesia. Estamos hablando del hermano que está diciendo 4 veces de forma diferente dónde vive y todas son verdad. También puede decir, yo no vivo tan lejos de la iglesia. También le puede decir, yo vivo a 5 millas de la iglesia. También le puede decir, yo vivo a 5.2 millas de la iglesia. Y todas son verdad. Pastor, ¿por qué? Si 5 millas y 5.2 millas es diferente. Por el tema de redondear las cosas. Las 4 declaraciones son exactamente la verdad, pero las 4 declaraciones son diferentes entre sí, pero no son excluyentes una de otra, sino que conforme fuimos avanzando, se fueron complementando hasta que llegamos a una verdad más exacta. Yo vivo a 5.2 millas de la iglesia. Ahora, esta misma persona que vive a 5.2 millas de la iglesia, hablando con otra persona, ya no con el que vive a 60 millas, sino con el que vive a 1 milla, le puede decir, hermano, yo vivo lejos de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora desde la perspectiva de él está comparando su distancia ya no con la persona que vive a 60 millas, sino con la persona que vive a 1 milla. Y en ese sentido es verdad. Esta persona que vive a 5.2 millas vive más lejos de la iglesia. Entonces, este es un ejemplo así práctico y rápido de cómo podemos entender entonces ciertas discrepancias en los evangelios y darnos cuenta que no son contradicciones, sino que se complementan. La Biblia no se contradice, ¿ok? En la Biblia no hay contradicciones. Si un día usted encuentra una aparente contradicción, pues podemos resolverla y podemos encontrar la explicación. ¿Por qué no hay contradicción? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, es un solo autor y él no se puede contradecir a sí mismo. Siempre va a haber una explicación, ya sea de traducción, ya sea de cómo entender una palabra, o de ir al original y decir es que en el original dice así, pero siempre va a haber una explicación. Ok, hermanos, bueno, el autor, hermanos, de este evangelio es de acuerdo a los 2 testimonios. Cada vez que se habla de un autor de un libro, en la teología se usan 2 testimonios, el testimonio externo y el testimonio interno. Le explico rapidito. El testimonio externo es lo que la iglesia ha creído por años.
sea, lo que la iglesia ha creído acerca de que, la iglesia por 2000 años hemos creído que es el apóstol Juan. Ese es el testimonio externo. Pero también hay un testimonio interno y es lo que tú deduces al leer el libro. Cuando tú lees el libro, tú dices, este se parece a fulano. Tuvo que haber sido fulano. Y entonces comienzas a buscar versículos que te lo corroboran de que fue esa persona. Entonces veamos rapidito el testimonio externo. La mitad del sermón, hermano, va a ser un poco técnico, pero ya luego vamos a analizar los versículos que son muy importantes para nuestra cristología al día de hoy. Vamos a ver un poco del testimonio externo entonces, la historia de la iglesia. ¿Qué dijo la iglesia acerca de este libro? Ireneo, un hombre que vivió del año 130 al 200 de nuestra era, fue el primero en mencionar al apóstol Juan como el autor del Evangelio de Juan. El testimonio de Ireneo es bien importante porque Ireneo, según la historia, fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, la distancia entre Ireneo, que está diciendo que este Evangelio lo escribió Juan, y Juan, el autor del Evangelio, es un eslabón. Una persona en medio de ellos solamente, una generación, si usted quiere, está en medio de ellos y entonces es 100% claro que Ireneo dijo esto porque ¿de quién lo oyó? De Policarpo, de su maestro. ¿Y Policarpo por qué dijo esto? Porque Policarpo fue discípulo del apóstol Juan que escribió el Evangelio. Otros hombres como por ejemplo Teófilo de Antioquía, cuando se leían las palabras, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, él decía, esas palabras las escribió el apóstol Juan. Otros grandes hombres atribuyeron este evangelio al apóstol Juan, por ejemplo Tertuliano, Orígenes, Eusebio, uno de los historiadores de la iglesia, atribuyeron también este evangelio a la pluma y lápiz del apóstol Juan. Justino Mártir, un hombre que fue todavía antes que Ireneo, que vivió del 100 al 165 de nuestra era, dijo también que este libro había sido escrito por el apóstol Juan. Es bien importante este testimonio, hermanos, externo de quién es el autor de Juan, porque, escuche, el evangelio, de los 4 evangelios, el que tiene más enemigos es el de Juan. El de Juan es el que más ataques ha recibido. Algunos dicen que es un evangelio tardío, que debería de estar dentro de los apócrifos, que porque realmente se escribió en el siglo IV. Otros niegan su veracidad. Había un grupo, hermano, que estaban muy interesados en desacreditar el evangelio de Juan. Eran los gnósticos. La historia dice que estos gnósticos, esta secta, fueron fundados por Simón el Mago. ¿Se acuerda de aquel Simón el Mago que supuestamente se convierte, y luego quiere comprar el don del Espíritu Santo con dinero? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Ese hombre se cree que fue el fundador de los gnósticos. El gnosticismo es una mezcla de filosofía griega, pensamiento griego y cristianismo. Hicieron una mezcla de las dos cosas y comenzaron a enseñar entonces algunas cosas pues místicas, ¿no? Y que atacaban al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan dice ciertas verdades teológicas que ya cuando surgió esta mezcla ya a ellos no les cuadraba y comenzaron a negar la encarnación y otras cosas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ahí está entonces el testimonio externo. La iglesia históricamente y grandes hombres de la iglesia han dicho, este libro, este evangelio es reconocido como un producto de la escritura del apóstol Juan. Ahora veamos el testimonio interno. ¿Cuál es el testimonio interno? Dijimos que es lo que el libro dice, lo que tú deduces al leer el libro, el evangelio. Vamos a hacer un proceso de eliminación, eliminando gente para llegar entonces a encontrar al autor de este libro. Lo primero que se deduce cuando se lee el libro es que el autor era judío. Entonces de ahí, empezando desde allí, ya el proceso de eliminación quita a un montón de gente del panorama y deja solamente a una persona que era una persona judía. ¿Por qué? Porque entiende a la perfección los temas referentes al Mesías, entiende a la perfección las tradiciones judías, el trato que los judíos tenían para los samaritanos, el trato que los judíos tenían para las mujeres, conocía las fiestas, conocía las costumbres matrimoniales. Entonces descartamos a cualquier gentil, a cualquier persona que no es judía y llegamos entonces a la conclusión de que es un judío. Ahora, había judíos que eran de nacimiento, nacidos en Israel, y había judíos que eran helénicos, que tenían las tradiciones y costumbres griegas. Ahora vamos a eliminar a los judíos helénicos y vamos a decir que este judío era un judío que vivía en Israel. Entonces ahora ya el círculo se hace más pequeño todavía. ¿Por qué vivía en Israel? Porque describe muy bien los lugares, los describe como que estuvo presente, algunas veces dando detalles de lo que él vio en ese lugar.
Sabe hacer diferencia, por ejemplo, entre las dos Betanias, porque en la Biblia se habla de dos Betanias, entre los dos estanques, el de Betesda, el de Siloé, el torrente de Cedrón, y sobre todo conocía muy bien el templo. Entonces, este es un judío, no es un prosélito convertido de los gentiles al judaísmo, tampoco es un judío helénico, es un judío de cepa, nacido en Israel. Sigamos haciendo el círculo más pequeño, y es que vemos que fue testigo ocular de lo que escribió. Es decir, lo que él escribió en el Evangelio, él lo vio, él estuvo allí en el momento en que esas cosas sucedieron. Esos detalles surgen de pasajes como por ejemplo en donde él describe que al ungir la mujer los pies de Jesús, el cuarto se llenó de la fragancia. Estaba ahí, él lo percibió, él lo olió. Describe también las palmas que la gente puso en el camino cuando Jesús estaba pasando en la entrada triunfal. Él describe esos detalles, ¿verdad? Describe que la ropa de Jesús era sin costura, la túnica de Jesús era sin costura. Describe cómo estaban acomodados el sudario de Jesús cuando él y Pedro, ¿se acuerdan? Juan y Pedro corren a la tumba y llegan ahí, y Juan en su evangelio describe cómo el sudario estaba doblado y acomodado en un lugar. Todo eso habla de que él lo vio. Él está escribiendo algo que él vio. El círculo se hace más pequeño entonces, y con esto de que él estuvo ahí, llegamos a la conclusión de que era un apóstol. Ahora ya estamos solamente entre los 12, el círculo se ha reducido a 12 y hemos llegado a la conclusión de que era un apóstol. ¿Por qué? Porque aparte él describe cosas íntimas del grupo, los sentires de ellos, los enojos de ellos, lo que estaban pensando entre ellos algunas veces, aún de Jesús. Y eso nos hace ver a nosotros entonces de que estuvo entre el grupo de los 12. Y ahora, para eliminar a los 11 restantes y dejar solo al apóstol Juan, llegamos a la conclusión de que es el apóstol Juan, porque mientras en los evangelios sinópticos Juan es mencionado por Mateo, por Marcos y por Lucas aproximadamente 20 veces, en el evangelio de Juan en un acto de humildad se omite completamente. Él se omite. De hecho, todos los autores de los evangelios no dijeron: yo, Mateo, escribo el evangelio de Mateo, yo, Marcos, escribo el evangelio de Marcos. Siempre ellos dejaron eso como anónimo, y hay que hacer entonces un recorrido histórico en el testimonio externo sobre qué ha creído la iglesia y en el testimonio interno de qué dice el libro para nosotros llegar a la conclusión: fue fulano el que escribió este libro. Y en este caso pues llegamos a la conclusión, hermanos, de que era una persona que dice que era la persona que Jesús amaba, y esa persona es Juan. ¿Okay? Esa persona es el apóstol Juan. Entonces, después de este proceso de eliminación, se llega a la conclusión de que el autor del evangelio de Juan es, hermanos, el apóstol Juan. Sin embargo, repito, esta verdad siempre ha sido atacada, porque si la gente demuestra que Juan no escribió este evangelio, entonces quedaría como un evangelio tardío y como un evangelio falso. Los enemigos del evangelio de Juan dicen que Juan era una persona que no podía tener la capacidad con la que se escribe el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan está escrita en un griego demasiado avanzado, y ellos dicen: es una cristología demasiado teológica, no creemos que Juan lo haya hecho. Sin embargo, para refutar esto, número uno, sabemos que la cristología de Juan no es de Juan. ¿Es de quién? Es de Dios, número uno. Número dos, sabemos que también el apóstol Juan escribe esto muchos años después de haber pasado por un proceso de preparación también. No era cualquier persona, fue discípulo de Juan el Bautista. Cristo dijo que Juan el Bautista era uno de los más grandes maestros que había, y también fue discípulo del mismo Cristo. Entonces era un hombre que, aunque en los hechos llaman a Pedro y a Juan hombres sin letras, era un hombre bastante preparado también. Y hubo un cambio en él, ¿no? Porque con el paso de los años, Juan pasa de ser aquel hombre que cuando rechazan a Jesús en una ciudad, dice: quememos esta ciudad, a ser el apóstol del amor. Pasa de ser un pescador en su juventud y en aquellos años que Cristo lo llamó, a ser un anciano de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Pasa de ser un joven que no seguía a Cristo, a ser un anciano que fue desterrado a la isla de Patmos, donde también escribió el Apocalipsis, un libro también muy complicado en los idiomas originales. Entonces todo esto a nosotros nos hace ver, ¿verdad?, que fue el apóstol Juan el que escribió el libro. Dos cosas hemos visto hasta ahora: la introducción al libro, el autor. Vamos a ver el propósito del libro. No hay otro evangelio
de los cuatro tan claro en el propósito del libro. De hecho, Juan escribió el propósito, él fue puntual. Este es el propósito principal de haber escrito este libro. Vamos a ver Juan 20:31, por favor. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Juan tiene muy claro lo que quiere lograr al escribir el Evangelio. Primero, tiene una meta apologética, es la primera meta que él tiene. Apologética queremos decir que él quiere demostrar que Cristo es Dios y refutar, ¿verdad?, a otros grupos que no creían que Cristo era Dios. Por ejemplo, los gnósticos, ya vamos a llegar ahí. Y algunas otras personas, ¿no?, que decían, no, es imposible. Dios no puede habitar en un cuerpo humano. Entonces, la primera meta es apologética, quiere demostrar eso. Y la segunda meta es evangelística, porque él quiere que las personas, al creer en esta verdad y al creer en Cristo, tengan vida eterna en su nombre. Eso es lo que él quiere. Ok, yo he escrito este evangelio por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, dice Juan, para que, número uno, quede demostrado teológicamente que este hombre que vino, que murió en esa cruz, es Dios. Y número dos, para que el que crea en él tenga vida eterna. Y esa es prácticamente la verdad de todo el libro que Juan enseña. Es una verdad tan fácil que un niño la puede entender. Cristo es Dios, sí, ok, lo entiendo. Pero también es una verdad teológicamente muy difícil que aún las mentes más brillantes se niegan a poder entender eso, cómo Dios pudo habitar en un cuerpo humano. Creer en Cristo, hermanos, como Dios es una doctrina no negociable en el Evangelio de Juan y para nosotros como cristianos. Creer que Cristo es Dios no es negociable. El día que tú dejes de creer que Cristo es Dios, tú dejas de ser cristiano. Ya no eres cristiano. Por eso no sé si usted ha visto que cuando la gente rechaza esta doctrina, hace un video y dice, les anuncio a todos públicamente que ya no soy cristiano y se los digo a mucho orgullo, que ya no soy cristiano. Porque son herejes, son gente que ahora quiere vivir entonces su vida de una forma libertina, porque han dejado de creer la doctrina neurálgica del cristianismo, y es que Cristo es Dios. La evidencia bíblica sobre que Cristo es Dios es abrumadora. Yo, después de leer muchas veces la Biblia, o sea, la evidencia está por todos lados de que Cristo es Dios. Primero, la Biblia directamente dice que Jesús es Dios. Jesús mismo dijo, el Padre y yo uno somos. Esa es la evidencia más directa que tenemos. Segundo, Jesús recibe los títulos que en otras partes del Antiguo Testamento eran exclusivos solamente para el Padre. Pastor, por ejemplo, es uno de ellos. Juez es otro. Santo es otro. Luz es otro, Señor de señores es otro, el primero y el postrero es otro, Señor de gloria es otro, y sobre todo yo soy. Títulos que en toda la Biblia se leen como exclusivos del Padre son los mismos títulos que se le dan exactamente a Jesús. Tercero, Jesús es presentado con atributos incomunicables que solamente Dios posee. Jesús es presentado como eterno, como omnipresente, conoce los pensamientos de la gente, que hay en el corazón de la gente. Cuando habla con sus discípulos les dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso habla de su omnipresencia. Entonces, los atributos que solamente tiene el Padre, Jesús los tiene en la Biblia también, como soberano, como inmutable, como glorioso. Cuarto, Cristo hizo obras que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Jesús es el creador de todo lo que existe. Usted me dice, pastor, pero eso contradice Génesis 1:1. No, es que no se contradice, se complementa. Cuando ya la Biblia nos explica claramente que el Dios de Génesis 1:1, que creó todo, es Cristo Jesús. Jesús sostiene, le voy a dar las citas. Jesús es creador, Juan 1:3, Colosenses 1:16. Es más, Juan 1:3 lo vamos a ver hoy, no más adelante. Jesús es el creador de las cosas. Sostiene la creación, no solamente la crea, sino que la sostiene. Una cosa es crear y otra cosa es sostener. Sin que Dios sostuviera la creación, todo inmediatamente se desvanecería. ¿Usted se acuerda de Thanos, el de la película? O sea, sin que Dios dejara de sostener la creación se disolvería, dejaría de ser.
Eso está en Colosenses 1:17, Hebreos 1:3. Jesús resucita a los muertos, algo que en el Antiguo Testamento solamente el Padre pudo haber hecho. Jesús perdona los pecados, de hecho lo acusan de blasfemia, no a Jesús. ¿Quién es este para perdonar pecados? Y dice Jesús, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y los deja callados. Y Jesús dice, mis palabras permanecen para siempre. ¿Quién eres tú para decir eso? Dios. ¿Sí? Quinto, Jesús recibió adoración, la cual debe ser dada solo a Dios. Algunos pasajes como Mateo 14:33, Juan 9:38, Filipenses 2:10, Hebreos 1:6. Cuando Tomás lo adoró, Jesús no le dijo, levántate que estás cometiendo idolatría. Jesús le dijo, mi Señor y mi Dios. Y lo adoró. Y sexto, Jesús recibió oración. Tú le podías pedir a Jesús. Ningún profeta dijo eso en el Antiguo Testamento. Imagínense a Elías diciéndole a la gente, pues todo lo que pidan al Padre en el nombre de Elías les será dado. Nunca nadie dijo eso. Jesús dice, lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. ¿Sí? Él recibió adoración, los títulos del Padre, dijo ser Dios, los atributos del Padre están sobre él y las obras del Padre fueron realizadas por él. Si después de toda esta evidencia tú dices, no, es que yo no creo que Jesús es Dios, tú no eres cristiano, tú no has nacido de nuevo. Y no te podemos obligar a hacerlo, es un proceso donde el Espíritu Santo es el que hace la regeneración en cada vida, en cada persona. Y bueno, ahora sí entonces, hermanos, vamos a analizar nuestros 5 versos de hoy. Y quiero dejar establecido primero, antes de empezar a ver el primero, que hay 3 cosas en estos 5 versos que vamos a dejar establecidas ahora ya por los versículos. Ya vimos muchos otros versículos y el contexto histórico y todo, pero ahora vamos entonces a analizar los versículos para corroborar esto que hemos dicho. 3 cosas. Número 1, Cristo es preexistente. Número 2, Cristo tiene el poder creador. Cristo es el creador. Y número 3, Cristo no solo es preexistente, sino que su existencia es propia. Ahorita les voy a explicar qué significan esas cosas si no las había oído antes. Espero que quede claro. Verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí, hermano, esta frase, en el principio era el verbo, hace referencia obviamente a lo que se describe en Génesis 1:1. Pero no debemos entender de que en ese principio de Génesis 1:1 Cristo llegó a ser, sino que era, lo cual debemos entenderlo, que Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por tanto, no es un ser creado, porque acuérdese, hermano, que en el momento en que Dios creó, bueno, de acuerdo a las Escrituras, Dios creó la materia, Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. En ese momento, todo lo creado empezó a existir en ese momento. Todo lo que ya era antes de ese momento es eterno, porque es antes de la creación. Y Cristo dice que Él ya era. Aquí quiero hacer un comentario, hermanos, y es que, ¿verdad que dijimos que Juan no tiene genealogía? Y es cierto, Juan no tiene genealogía. Mateo tiene su genealogía. Mateo está dirigido a los judíos y su genealogía se remonta a Abraham, porque él quiere que entiendan los judíos que Cristo es descendiente de Abraham. Y se remonta a Abraham, hasta ahí llega. Marcos no tiene genealogía porque fue escrito a los romanos y Marcos presenta a Cristo como un siervo sufriente, como un esclavo, y a los romanos no les interesa la genealogía de un esclavo porque en el estatus social a ellos no les importaba. Entonces Marcos no habla de genealogía. Lucas presenta su evangelio al imperio griego, es decir, a todas las naciones en todo el mundo que estaban bajo el imperio griego, y entonces remonta su genealogía hasta Adán, porque de Adán descienden todos los hombres de todo el planeta Tierra. Pero Juan, fíjese lo que hace, él se remonta a la eternidad y él dice, Jesús no tiene principio de días ni fin de días. Cuando todo fue creado en el principio, él ya era, él es eterno. Podríamos decir entre comillas que esa es la genealogía de Juan. Hablar de la preexistencia del Señor Jesucristo. Dijimos que puesto que el tiempo existió en el momento de la creación, en el momento que llegó a ser el universo físico, entonces todo lo que ya era antes del momento de la creación es eterno. Esta es una prueba definitiva de la deidad de Cristo, ya que sabemos que el Padre tiene ese atributo de ser eterno y ese atributo está también
en el Hijo. Dice, era el verbo. Nunca entienda este era, hermano, como llegó a ser. En el principio llegó a ser el verbo. No hubo un punto en donde Cristo no fuera y no hubo un punto también en donde Él llegara a ser. Él simplemente es. Él es Dios, Él es eterno. Eso nos deja claro aquí este pasaje. La palabra verbo, hermano, que se usa aquí es la palabra griega logos, y en ambos contextos, tanto en el contexto griego como en el contexto judío, era una palabra conocida. No era una palabra que cuando ellos leyeron Juan dijeron, es la primera vez que la oímos. No, ya tenían una connotación de esta palabra. Por ejemplo, los filósofos griegos interpretaban este término logos como el principio abstracto e impersonal de la razón y el orden del universo. Aún el griego más común entendía que el logos era como ese principio abstracto, como una fuerza originario de la creación y de todo lo que es impersonal. Bueno, pues cuando estos hombres leían Juan, lo que prácticamente estaban entendiendo es que ese logos que ellos creían que era el principio de todo, se había encarnado en la persona de Jesucristo. Esa es la verdad que Juan les está comunicando, tanto a griegos como a judíos, porque vuelvo y repito, los judíos también entendían que era el logos en dos sentidos. Número uno, porque los judíos comenzaron a referirse a las escrituras como el logos. Se referían a las escrituras como el logos. Entonces ellos decían cuando leían Juan, espérate, o sea, la palabra de Dios se ha encarnado. Y aquí quiero explicar algo porque hay gente que comete el error de creer que cuando Cristo se encarnó literalmente la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo. Entonces algunos dicen, por ejemplo, yo he oído a personas decir, Cristo es la Torá andante. No es así. No. Cuando dice que el Logos se encarnó aquí, hermano, no está hablando literalmente, está hablando metafóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la voluntad de Dios se encarnó en Cristo. La palabra de Dios se encarnó en Cristo, pero no literal. Lo que quiere decir es que Dios, después de haber hablado de muchas formas, decide dar su última palabra. Hagan esto. ¿Y quién es esa última palabra? Es Cristo. Y lo vamos a ver en Hebreos 1 y 2. Porque no podemos cometer ese error de pensar que Cristo es el verbo encarnado literalmente. Entonces no necesitamos este libro más. Cristo, tengo a Cristo en mi corazón. Él se encarnó literalmente, no es simbólico. Mire lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Claro que se encarnó literalmente, pero en otro sentido. Ya le voy a explicar la siguiente interpretación. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando decimos que el Logos se encarnó, estamos hablando de que la última palabra de Dios está en Jesucristo. ¿En qué otro sentido también se encarnó el Logos? Dicen los expertos que en alguna etapa antes de que Cristo se encarnara, antes de que Dios se encarnara en la persona de Cristo, los judíos comenzaron a llamar a Yahweh el Logos, porque esa palabra Yahweh ellos no la querían decir. Entonces, para decir Dios decían el Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es Yahweh, el Logos es la palabra que nosotros no podemos decir. Entonces decían Logos para sustituir Yahweh. Obviamente los helenizados decían Logos, ¿no? Pero pues los hebreos y otros tenían que decir, no, nosotros en español hubiera sido el verbo. El verbo, ¿quién es el verbo? Es Yahweh. ¿Por qué no la pueden decir? Bueno, porque ellos creían que era demasiado sagrado para decirlo. Entonces, visto desde este punto de vista, y leyendo Juan, y tú lees que el verbo se hizo carne, que el Logos se hizo carne, también se puede entender Yahweh se hizo carne. ¿Sí? En esos dos sentidos, hermano, entonces ellos no era extraño, repito, ni para un griego ni para un judío, esta frase, el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios vino a habitar en un cuerpo humano. Eso es literalmente. No vaya a entender mal lo que dije hace un rato cuando dijimos que eso es metafóricamente. Metafóricamente es cuando no podemos decir que la palabra, la Biblia se hizo carne en Cristo. Eso es metafórico. Eso quiere decir que Cristo es la última palabra de Dios. Pero la encarnación fue literalmente la esencia de Dios el Padre, que es una, porque hay un solo Dios, habitó corporalmente en la persona de Jesucristo. Espero no haberlos confundido con eso, pero si no, pues me pregunta o lo vuelve a ver, ¿ok? Pero el verbo era con Dios, es la frase que vamos a ver ahora. Ya vimos la primera frase, en el principio
era el Verbo. Y establecimos entonces la preexistencia de Cristo. Cristo es eterno, no tiene principio de días ni fin de días. Pero ahora este Verbo era con Dios. Ahora Juan lleva el argumento, el versículo lo vamos a dividir en 3 partes, esta es la segunda, un paso más allá. Y aparte de decir que Cristo es eterno, ahora dice que era con Dios. La frase griega es bien bonita, yo no sé griego, pero es así, es proston theon, era con Dios. Y una traducción fidedigna podría ser que el Verbo estaba cara a cara con Dios, proston theon, estaba cara a cara con Dios. Eran dos seres personales, uno frente al otro, teniendo una comunicación, una relación. Entonces, esta parte de Juan 1:1 es bien importante porque nos enseña prácticamente que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona, son dos personas diferentes, el Espíritu Santo es una persona diferente, pero los tres sabemos nosotros que son Dios porque tienen la esencia de Dios. Entonces, si ve, Cristo es Dios en la primera parte del verso, pero cuando avanzamos nos damos cuenta que es otra persona diferente al Padre. Porque está cara a cara con Dios. Son dos personajes teniendo una comunicación, hablando uno frente al otro. Y ahora Juan, una vez que ha puesto esos dos escalones de establecer que Cristo es eterno, que Cristo es una persona diferente del Padre, ahora cierra el versículo, mire, diciendo, y el Verbo era Dios. Si ve las 3 partes, aquí llega prácticamente al clímax del versículo, porque aquí es donde quiere llegar Juan, de acuerdo al propósito de su libro, establecer que Cristo es Dios. La declaración en griego es theos en ho logos, y de acuerdo a los eruditos, hermano, esta es la declaración más clara en todas las escrituras sobre la deidad de Cristo, theos en ho logos. Cristo es eterno, número 1. Número 2, es otra persona diferente del Padre, porque está cara a cara con el Padre. Y Cristo, esa otra persona que está cara a cara con el Padre, es Dios. Toda la esencia del Padre está en Él. Y la doctrina de la Trinidad, hermano, también es una doctrina no negociable. No negociable. En el momento en que tú dejas de creer en la Trinidad, tú dejas de ser cristiano también. Tenga cuidado, hay mucho cristianismo unitario, muchísimo cristianismo unitario. Y eso es bien peligroso, hermanos. Era Dios, de la misma esencia entonces, hermanos, del Padre. Mucha gente tiene problemas con los versículos que hablan de que Jesucristo estaba subordinado al Padre. Y tienen problemas con eso. Ay, porque Jesucristo dijo, yo no hago lo que yo quiero ni hablo de mi cuenta, sino hago lo que el Padre me mandó a hacer y hablo lo que el Padre me mandó a hacer. Y Pablo dice, porque la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Y dicen, ahí está, no son iguales. Es que usted tiene que entender que son exactamente iguales en esencia y diferentes en roles. Así de fácil, diferentes en roles. Tú, si tú eres un empleado, tu jefe es un millonario, ustedes tienen diferentes roles en la compañía, pero son exactamente iguales, 100% humanos los dos. Él no es más importante que tú o más humano que tú porque juegan diferentes roles en la compañía. Entonces, al Padre le ha placido, al Hijo le plació someterse al Padre, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay un orden entonces de subordinación, no una diferencia en importancia o en esencia. ¿Ok? Y bueno, pasamos al verso 2. Y el verso 2, hermano, para que no nos enredemos mucho en él, es simplemente una ratificación de lo que ha dicho en el 1. Es como hacer un énfasis. Es como decir, lo que les acabo de decir en el verso 1, que son 3 cosas, que Cristo es eterno, no tiene principio de días ni fin de días, es otra persona diferente del Padre y es Dios. Viene Juan y dice, este era en el principio con Dios. O sea, ese Dios, ese Cristo, esa persona, era en el principio con Dios. Es hacer un énfasis entonces en lo que ya dijimos. Remarca una vez más que la existencia de Cristo es continua, no tiene un principio. Y repito, esta doctrina, hermanos, no es negociable. Vamos a ver un verso que me respalda en 2 de Juan 1:10 para que usted vea que esta doctrina es muy delicada. 2 de Juan 1:10 dice así. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Es fuerte esta declaración. ¿Por qué? Porque el contexto es que tú estás en tu casa, bien calientito, con tus hijos, encerrado adentro,
y pasa por ahí un falso maestro que niega la deidad de Cristo, que niega que Cristo es Dios, y a lo mejor lo vienen persiguiendo unos ladrones y unos perros y hace un montón de frío afuera, y cuando abres ves que es una persona que niega la deidad de Cristo y le dices, lo siento, aquí no puedes entrar. Imagínense. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, así de seria es esta doctrina. Esta doctrina, hermanos, no es negociable. Y alguien nos puede tener como, wow, qué mente tan cerrada, hay muchos caminos a Dios. Lo siento, no hay muchos caminos a Dios. El camino al Padre es uno y se llama Jesucristo. Oh, pero ¿y qué de los hindús y qué de los musulmanes? No quieras tú ser más bueno que Dios. Dios estableció la forma en que las personas vayan a Él, no tú. Y a Él le plació que fuera por medio de su Hijo. Vamos al verso 3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. No solo queda establecido todo lo que hemos dicho, Juan dice que Cristo es el creador. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan nos dice que ese Dios es Cristo. Obviamente la palabra hebrea ahí, Elohim, habla de una pluralidad de personas en la esencia de Dios. Por eso sabemos que es entonces la Trinidad en acción, pero Juan aquí nos aclara, Jesucristo es el creador. Y fíjese lo que dice, hermano, es enfático, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y si no les queda claro, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verso es como una repetición. La primera parte dice una afirmación, la segunda parte del verso hace énfasis en esa afirmación, tratando de remarcarla. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo es eterno, estaba cara a cara con Dios, es Dios, pero además es el verbo creador de todas las cosas. Es eterno, no necesitó ser creado. Toda la creación necesitó un creador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho, hermanos, fue hecho. Juan enfatiza esa verdad. Hay dos verdades aquí sobre la deidad de Cristo. Primero, que el que creó todo no puede ser creado, porque el que creó todo partió obviamente de la nada. Dios creó las cosas, como dicen los teólogos, ex nihilo, que quiere decir de la nada, sin necesitar de materia para empezar a crear. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Okay? Cristo, entonces, al crear de la nada, Él no puede ser creado. Esta es una pregunta que mucha gente se hace y que es una contradicción. La misma pregunta es una contradicción. ¿Quién creó a Dios? Y es que, ¿por qué es una contradicción? Es una contradicción porque la definición de Dios es un ser que no fue creado. ¿Sí ve la contradicción? Entonces es una contradicción esa pregunta. ¿Quién creó a Dios? Espérame, defíneme primero Dios. ¿Qué significa Dios? Dios es un ser sobrenatural, eterno y creado. Entonces tu pregunta es una contradicción. Dios no fue creado. Si Dios hubiera sido creado, entonces el Dios que creó al Dios que nosotros creemos, ese sería el verdadero Dios. ¿Y ese Dios quién lo creó? Entonces, así es como se explica eso. Segundo, también, hermanos, el hecho de que Jesús es creador, pues eso implica, ¿verdad?, de que Él es Dios. Vuelve a remarcar lo mismo. Y esto es importante porque refutaba y refuta hasta el día, porque los gnósticos siguen existiendo, que ya mencionamos hace un momento, porque los gnósticos, les repito, que según la historia se cree que fue fundado por este Simón el Mago, que quería comprar el don del Espíritu Santo. Me recuerda a los maestros falsos bíblicos de hoy día, ¿no? que quieren comprar las cosas con dinero. Este hombre fue el que creó este grupo y entonces ellos empezaron a meter cosas al cristianismo de la filosofía, y una de ellas fue el dualismo, que el dualismo enseña prácticamente que el mundo es regido por dos fuerzas, una buena y una mala, y que hay esa lucha entonces en el mundo. Por eso no sé si usted se identifica un logo que se llama el yin yang, que es un círculo, la mitad blanca con un punto negro, la mitad negra con un punto blanco, que quiere decir que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno, y que esas dos fuerzas rigen el universo. Entonces ellos deducían esto. En esa misma línea de que hay dos fuerzas, una buena y una mala, ellos decían, hay una fuerza física y hay una espiritual. Todo lo que es espiritual es bueno y todo lo que es materia es malo. Y esto los llevó a la siguiente conclusión. Todo lo que es materia no fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y la materia es mala. Entonces Dios no pudo haber creado la materia.
pero también los llevó a la siguiente conclusión. Y perdonen si los aburra con esto, pero es importante, porque ese es en el contexto en el que Juan está diciendo todo esto, para refutar a los gnósticos. Llegan a la siguiente conclusión: Dios es bueno, la materia es mala, Cristo no pudo haber sido real en la carne, era una apariencia. Y adoptaron entonces otra filosofía griega que se llama docetismo, que viene de doke, koiné, que quiere decir que parecía, pero que no era. Los gnósticos empezaron a decir que Cristo parecía humano, pero que realmente era como un fantasma, era como un espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en la materia, porque la materia es mala. Entonces, le explico todo esto para que entendamos esto que el apóstol está diciendo, hermanos, de que nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él creó la materia. Y la materia, hermano, no es mala en sí. Sabemos que la naturaleza está caída, vivimos en una tierra que gime a causa del pecado, dice Romanos. En nuestro cuerpo pecaminoso hay raíz de pecado, en nuestro cuerpo hay raíz de pecado, pero la materia será redimida, la tierra será redimida y será restaurada. Nuestro cuerpo será redimido cuando por fin sea glorificado y sea hecho perfecto y tengamos un cuerpo como el del Señor Jesucristo y habitemos para siempre con Dios en la eternidad. Entonces, ese es el contexto, hermano, de entender por qué Juan dice, Él es el creador y Él se hizo carne, y refuta entonces todas estas posturas de los gnósticos, hermanos. Y así llegamos entonces al verso 4. Y es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esto es bien importante también porque esto habla, hermano, de que Cristo es eterno, pero la vida que Él tiene es una vida propia. La palabra que se utiliza acá para vida es zoe, se refiere a una vida espiritual, hace contraste con la vida bios, que es la vida física. Y lo que quiere decir aquí que en Él estaba la vida, Él tiene vida en sí mismo. Nosotros necesitamos vida, toda la creación necesita vida de Dios. Nosotros no podemos tener vida en nosotros mismos. Nosotros nacemos, está establecido en el calendario de Dios el día que vamos a morir y hasta ahí llegamos. Dios nos da la vida, Dios nos quita la vida. ¿Okay? En el ámbito físico, en la vida bios que dijimos. Pero Cristo es vida, Él es la fuente de la vida. No hubo un momento en que alguien le dio la vida a Él. ¿Okay? Por eso es que cuando Cristo, hermano, muere, acuérdese que a Cristo específicamente, aunque lo matan, ese es parte de un comentario, pero para completarlo, Cristo pone su vida. ¿Sí? Cristo no podía morir si Él no hubiera puesto su vida, porque en Él está la vida. Él dice, a mí no me quitan la vida, sino que yo pongo mi vida para poder salvar a aquellos que Él había venido a salvar. Hay un atributo de Dios que habla de esto, que es la aciedad de Dios, que quiere decir que Dios es autoexistente, ¿sí? Es la fuente de vida, no necesita tomar vida de otra fuente, Él es la fuente de vida. Todo lo que es vida fluye de Dios, pero la vida está en Él sin que venga de alguien más. No sé si ya los mareé, despiértense. Pero vamos cerrando. ¿Y qué de esta vida? Bueno, esta vida, escuche, esta vida que está en Cristo era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Es decir, es de allí de donde nosotros tomamos vida, de la fuente de vida que es, hermanos, Cristo. Cristo es la fuente de vida. Vamos a ver un verso que respalda esto, hermano, en Hechos 17:28. Dice así, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es claro lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, Lucas es el autor de Hechos. En Él, tres cosas, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Si usted ahorita mueve su mano, es porque Dios lo está sosteniendo. Si usted se acuesta en una cama y se levanta, es porque Dios lo está sosteniendo. Si usted respira, es porque Dios lo está sosteniendo. Si usted es, ahorita, todos los que estamos aquí estamos vivos, sí, ¿verdad? El simple hecho de ser en este pleno segundo es porque Dios es. Es porque Dios nos dio vida, es porque Dios nos sostiene, Dios nos creó. Y nada podríamos hacer sin Él. Nada, absolutamente nada. Veamos un verso, hermanos, en Juan 3:36, que nos dice entonces que si en Él somos, en Él vivimos y en Él somos, si en Él nada somos entonces. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Así le ha placido al Padre y así lo ha revelado en su santa palabra. Llegamos al verso 5, hermanos. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Esta es una declaración espiritual, sin embargo, aún en el mundo físico vemos que es verdad. Por muy grande que sea un cuarto de tu habitación, si tú pones una vela bien chiquita, las tinieblas empiezan a disipar. Y esa pequeña luz empieza a disipar las tinieblas en una habitación por muy pequeña que sea. Trayendo un ejemplo de la vida corriente, pero esto es una verdad espiritual, hermano, que obviamente aquí cuando habla de tinieblas, la connotación que tiene es del pecado, la connotación que tiene es que la paga del pecado es muerte. Y obviamente entonces Cristo, ¿verdad?, hace que todas esas tinieblas no puedan contra Él. Por medio de su sacrificio nos redime, Dios perdona nuestro pecado, nos da vida eterna. Finalmente, los que estamos en Cristo, de acuerdo a Juan 3:36 que acabamos de ver, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Los efectos del pecado, que es la muerte, no operará sobre nosotros. Es cierto, moriremos físicamente, pero es necesario que muramos físicamente para que nuestro proceso de redención se complete, porque acuérdese que en la cruz lo que el Señor Jesucristo ha redimido de nosotros es nuestra vida espiritual y nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía, sino hasta que durmamos, hasta que muramos y resucitemos y seamos glorificados, y entonces la redención será total, cuerpo y espíritu se unirán en la eternidad y pasaremos la eternidad con el Señor. Es necesario morir. Los cristianos, hermano, yo admito que no nos agrada la idea de morir. Eso es una realidad, somos humanos, somos seres vivos y como seres vivos nuestra tendencia es aferrarnos a la vida, nuestro instinto de conservación, de decir, yo soy cristiano y sé que si muero en este momento, cierro los ojos aquí, los abro en la presencia del Señor, pero no me quiero morir. Y tratando de pensar en estas cosas, yo digo, a mí no me asusta la eternidad nos promete cosas hermosas. Pero nos asusta, ¿sabe qué? El paso para llegar a la eternidad. Eso es lo que nos asusta. Y nos asusta porque obviamente en el principio cuando fuimos creados, no fue en sí, soberanamente Dios lo permitió así, pero no era el plan que nosotros muriéramos. Entonces al haber eternidad en nuestros corazones, de acuerdo a Eclesiastés, el hecho de dejar de ser en el plano físico nos cuesta asimilarlo. Pero nos toca ser valientes y nos va a llegar el momento a todos en que tenemos que dar ese paso de morir. El desprendimiento del espíritu de nuestro cuerpo. Vamos a morir, va a ser doloroso, nos va a doler quizás en lo físico, le va a doler a la familia, pero lo que sigue es mejor, la eternidad de Dios para nosotros. Las tinieblas no prevalecieron contra ella y también aquí habla, hermano, de que Cristo vino a hacer una tremenda guerra espiritual contra el diablo y sus demonios. Cristo vino y hizo pedazos a Satanás y a sus demonios, hermano, cuando Él vino. Los endemoniados, hermanos, se postraban, los demonios les decían, me has venido a atormentar antes de tiempo, porque el Señor vino a destruir las obras del diablo. Levantó a los muertos, que es producto del pecado, sanó leprosos, las enfermedades son producto del pecado, perdonó pecados. Los endemoniados se postraban, el reino de Satanás fue completamente asolado. Veamos Lucas 4:41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que Él era el Cristo. ¿Sí ve que los demonios tienen buena teología? El propósito del Evangelio de Juan, los demonios ya lo entendieron, de que Cristo es Dios y de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Por eso el diablo trató de destruir a Jesús. Cuando nació la matanza de Herodes, Satanás estaba orquestando todo eso. Cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás quiso destruir el ministerio de Jesús. Es más, cuando el mismo Pedro le dice a Jesús no vayas a la cruz, estaba influenciado por Satanás. Porque Satanás obviamente, hermano, entendía, ¿no?, que el ministerio de Cristo había venido a terminar con las tinieblas, con el producto del pecado. En conclusión, hermanos, vamos a ver un verso y unos comentarios y cerramos. Y es Juan 8:24. Nuestra última cita de hoy, y después de eso breves comentarios y estaremos orando. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo mismo de Juan 3:36. No hay salvación fuera de Cristo.
Pero para que la salvación en Cristo sea la salvación de Dios, tienes que creer todas estas verdades que te voy a enumerar. Número 1, Cristo es Dios. Número 2, Cristo es eterno. Número 3, Cristo es creador. Número 4, Cristo es vida y luz. Y número 5, no puedes ser salvo sin estas doctrinas, porque claramente la Biblia lo establece. Oramos. Comparte. Suscríbete. Comparte. Suscríbete. Dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.